Greta Molthaus, 19 de julio de 1947. Plática adicional sobre la esencia y la personalidad. Nacemos con la esencia, pero adquirimos la personalidad mediante nuestro contacto con la vida exterior. La esencia es interna respecto de la personalidad. La personalidad rodea a la esencia. Forma al hombre exterior, por así decir, y la esencia forma al hombre interior. Las relaciones entre las dos son muy complicadas. Ambas son necesarias, porque la esencia, nuestra parte real, no puede crecer más allá de cierto punto sin la ayuda de la personalidad, nuestra parte artificial. Una cosa interesante enseñada por el trabajo es que, esas dos partes, están sujetas a leyes diferentes. Todo lo que existe está regido por leyes. La personalidad está bajo lo que en el trabajo es llamada la ley del accidente y la esencia bajo la ley del destino. Empezamos nuestra vida bajo la ley del destino, pero no tardamos en estar sujetos a la ley del accidente. Pero deberíamos posteriormente salir de la ley del accidente y estar sometidos de nuevo a la ley del destino. Estas fases corresponden a un cambio de signo, esto es, el principio, en los comienzos de la vida, la esencia es activa. Luego llega a ser pasiva, mientras la personalidad se está formando. Finalmente, debería llegar a ser activa otra vez a expensas de la personalidad. Así, una de las tareas que nos impone el trabajo es que, después de haber formado la personalidad, es preciso hacerla pasiva. Si en los últimos días de su vida un hombre es dominado por todas las opiniones, prejuicios, amortiguadores, actitudes, imágenes de sí mismo, etc., que constituyen lo adquirido por la personalidad, la esencia no puede crecer. El lado irreal de uno mismo logra la victoria. Y así permanece bajo la ley del accidente. Esto es consecuencia de la irrealidad de sí y de seguir haciendo cosas irreales. Entonces sigue siendo una imitación a un hombre inventado, lo cual también se aplica a la mujer. No solo es así, sino que todas las preocupaciones y ansiedades imitadas por la personalidad convierten la vida en una tortura. Las gentes no disciernen cuántos esfuerzos inútiles realizan y cómo se precipitan hacia cosas carentes de sentido. La esencia no puede engañarse a sí misma, porque es real. Pero la personalidad puede engañar a la esencia. Un hombre puede aparentar para sí, que solo desea ayudar a los menesterosos, y la esencia lo cree así. Pero la personalidad desea lograr el poder y no se preocupa en absoluto por los pobres. Esto es, el hombre exterior engaña al hombre interior. El poder de distinguir entre las cosas reales y las irreales se pierde en esta especie de corriente en la que el ideal es tan a menudo no perder el tiempo, etc. No perder el tiempo ¿para qué? Ahora bien, la prisa, las tensiones, las preocupaciones, las ansiedades, un sentido equivocado del deber, un constante tumulto interior y todos los estados semejantes solo conducen a esfuerzos equivocados sin orientación alguna, y refuerzan el dominio de la personalidad. Destruyen, finalmente, todas las conexiones con la esencia y una persona se convierte en una suerte de cáscara vacía y preocupada. Porque estos estados son ilusiones, formas de hipnotismo, pequeños trucos utilizados por las influencias que quieren mantener al hombre dormido en esta tierra, y que lo logran con tanto éxito. En el trabajo se exige de los hombres capaces de escucharlo, una limpieza a fondo, librarse de la personalidad. Si usted se llama Smith, es preciso entonces que trabaje contra Smith, pues este es el nombre de su personalidad activa. Por esta razón es necesario estudiar y obedecer realmente lo que el trabajo nos ordena hacer y así aplicarlo a nosotros mismos. Smith estará bajo la ley del accidente. Pero, al hacerlo pasivo mediante el poder del trabajo, se atrae la fuerza hacia la esencia y ésta será capaz de desarrollarse. La esencia está bajo la ley del destino.
El crecimiento de la esencia nunca puede serle arrebatado a una persona. Solo tiene lugar a través de lo que se ve y se hace interna y genuinamente, y nunca debido a la acción externa de la vida. Un nuevo crecimiento de esencia no es algo que se conoce o se proyecta. Tiene lugar cuando la personalidad es debilitada por una genuina percepción interior de su realidad. Significa que se produce un cambio en el nivel de ser. Así, desde ese cambio, la vida no puede repetirse como era antes, puesto que cuando el ser cambia, atrae una nueva vida. Pero si no cambia, atraerá la misma vida. Ahora bien, citaré una parte de una charla sobre la esencia y la personalidad dada por el Sr. Gurdjieff y reproducida por el Sr. Ouspensky. Empieza refiriéndose brevemente al tema de la voluntad. El Sr. Gurdjieff habla. La cuestión de la voluntad, de la propia voluntad y de la voluntad de otro, es mucho más complicada de lo que parece a primera vista. Un hombre no tiene suficiente voluntad para ser, es decir, para controlarse a sí mismo y controlar todas sus acciones, pero tiene suficiente voluntad para obedecer a otra persona, u obedecer al trabajo. Y solo de esta manera, puede escapar a la ley del accidente. No hay otra manera. He mencionado antes el destino y el accidente en la vida de un hombre. Estudiaremos ahora el significado de estas palabras más detalladamente. El destino existe también, pero no para todos. La mayoría de las gentes están separadas de su destino y viven solamente bajo la ley del accidente. El destino resulta de las influencias planetarias que corresponden al tipo de un hombre. Hablaremos luego sobre los diferentes tipos. Mientras tanto, es preciso captar una cosa. Un hombre puede tener el destino que corresponde a su tipo, pero en la práctica nunca lo tiene. Esto se debe a que el destino solo tiene relación con una parte del hombre, a saber, con su esencia. Es preciso comprender que el hombre consta de dos partes, esencia y personalidad. La esencia en el hombre es lo que le es propio. La personalidad es en el hombre lo que no le es propio. Lo que no le es propio significa lo que ha venido de afuera, lo que ha aprendido, o lo que refleja todos los rastros de las impresiones externas dejados en su memoria y en las sensaciones, todas las palabras y movimientos que ha aprendido, todos los sentimientos creados por imitación. Todo esto no le es propio, todo esto está en la personalidad. Desde el punto de vista de la psicología ordinaria, la división del hombre en personalidad y esencia es apenas comprensible. Más exacto es decir que tal división no existe en absoluto en psicología. Un niño pequeño no tiene aún personalidad. Es en realidad lo que es. Es esencia. Sus deseos, gustos, simpatías, antipatías expresan su ser tal como es. Pero tan pronto como empieza la así llamada educación, la personalidad comienza a crecer. La personalidad es creada en parte por las influencias intencionales de las otras gentes, esto es, por la educación, y en parte, por imitación involuntaria del niño mismo. En la creación de la personalidad desempeña también un papel importante la resistencia contra las gentes que lo rodean, y el intento de ocultarles algo que al niño le es propio o real. La esencia es lo verídico en el hombre, la personalidad, lo falso. Pero a medida que la personalidad crece, la esencia se manifiesta cada vez mucho menos y es cada vez más débil, y a menudo ocurre que la esencia detiene su crecimiento en edad muy temprana y ya no crece más. Muchas veces sucede que la esencia de un hombre adulto, aun de un intelectual muy inteligente, en el sentido aceptado de la palabra, de un hombre de educación superior, se ha detenido al nivel de un niño de 5 o 6 años. Esto significa que, todo lo que vemos en dicho hombre, le es en realidad extraño. Lo que le es propio, lo que está en su esencia, por lo general, solo se manifiesta en sus instintos y en sus emociones más sencillas. Hay casos, empero, en que la esencia de un hombre crece paralelamente a su personalidad.
Tales casos representan excepciones muy raras, en especial en las circunstancias de la vida culta. La esencia tiene más probabilidades de desarrollo en los hombres que viven en contacto con la naturaleza en condiciones difíciles y constantes luchas y peligros. Mas, por regla general, la personalidad de tales personas está escasamente desarrollada. Tienen mucho de lo que les propio pero muy poco de lo que no les es propio, es decir, carecen de educación e instrucción, carecen de cultura. La cultura crea la personalidad y es, al mismo tiempo, el producto y el resultado de la personalidad. No nos damos cuenta que nuestra vida entera, lo que llamamos civilización, lo que llamamos ciencia, filosofía, arte, política, es creado por la personalidad de la gente, esto es, por lo que en ellas no les es propio. El elemento que no les es propio, difiere de lo que es propio al hombre por el hecho de poder perderse, modificarse o ser eliminado por medios artificiales. Existe la posibilidad de verificar, experimentalmente, la relación de la personalidad con la esencia. En las escuelas orientales se conocen medios y arbitrios con cuya ayuda es posible separar en el hombre la personalidad de la esencia. Para ese propósito emplean a veces el hipnotismo, otros narcóticos especiales o ciertas clases de ejercicios. Si por cualquiera de esos medios se separa momentáneamente la personalidad y la esencia en un hombre, se forman por así decir dos hombres en él, que hablan con diferentes voces, tienen gustos, propósitos e intereses completamente diferentes, y uno de esos dos seres prueba estar a menudo al nivel de un niñito. Si se prosigue este experimento, cabe la posibilidad de hacer dormir a uno de estos seres, o se puede iniciar el experimento ya sea haciendo dormir a la personalidad, ya sea la esencia. Ciertos narcóticos tienen la propiedad de hacer dormir a la personalidad sin afectar la esencia. Y por algún tiempo después de haber tomado este narcótico la personalidad desaparece, por así decir, y solo permanece la esencia. Y ocurre que un hombre que está lleno de las más variadas y exaltadas ideas, lleno de simpatías y antipatías, amor y odio, apego, patriotismo, hábitos, gustos, deseos, convicciones, de súbito da prueba de ser completamente vacío, sin pensamientos, sin sentimientos, sin convicciones, sin ninguna clase de perspectivas. Todo lo que antes lo agitaba lo deja ahora perfectamente indiferente. A veces discierne el carácter artificial e imaginario de sus acostumbrados estados de ánimo, o de sus altisonantes palabras, otras veces las olvida simplemente como si nunca hubieran existido. Las cosas por las cuales estaba pronto a sacrificar su vida, ahora le parecen ridículas, carentes de sentido y no merecedoras de su atención. Todo lo que puede encontrar en sí mismo es un reducido número de inclinaciones y gustos. Le gustan los dulces, le deleita el calor, le disgusta el frío, le disgusta pensar en el trabajo o, por lo contrario, le gusta la idea del movimiento físico. Y esto es todo. Algunas veces, aunque muy raramente, y a menudo cuando menos se lo espera, la esencia prueba estar completamente desarrollada en un hombre, aun en el caso de estar subdesarrollada y, entonces, la esencia une todo lo que es serio y real en el hombre. Pero esto sucede muy pocas veces. Por regla general, la esencia del hombre es primitiva, salvaje e infantil, o simplemente estúpida. El desarrollo de la esencia depende del trabajo sobre sí. Un momento muy importante en el trabajo sobre sí tiene lugar cuando un hombre distingue la diferencia entre su personalidad y su esencia. El yo real de un hombre, su individualidad, tan solo puede crecer a partir de su esencia.